Lección número 3. Vestidos de inocencia. Hola a todos nuevamente. Acá estamos, gustosos de abrir nuevamente la palabra inspirada por nuestro Dios. Bien, podemos decir que esta lección número 3, Vestidos de inocencia, es la continuación de la anterior. El mal, como hablamos la semana pasada, se originó en Lucifer, un ángel creado que estaba en el cielo, y al ser despedido a la tierra junto a un grupo de secuaces, continuó con su hazaña de engaños, empezando justo allí donde había vida, en el huerto del Edén, siendo este lugar el nuevo contexto geográfico. Veamos un poco cómo era el ambiente en el jardín. Dios mismo, por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra, los animales, las plantas, el mar y al ser humano. Preparó al universo físico para la vida misma. Creó el tiempo y el espacio, sin dejar nada al azar ni lugar a dudas. Creó a la humanidad perfecta, les dio el dominio sobre la tierra, les proveyó compañerismo humano, un ambiente perfecto, un clima armonioso y pacífico, trabajo, orden y propósito, con un comportamiento moral. Y todo esto tenía sentido basado únicamente en la esencia del amor, que era el principio que regía y sustentaba la armonía de la relación humana y humano-divina. Dios es un Dios de relaciones, por eso creó dos personas que formaban un círculo íntimo de comunicación y respeto, en principio de tres, con su creador, lógicamente, con la orden a futuro de fructificar y poblar la tierra. Nada ni nadie vivían para sí en el huerto, sino que todos recibían de Dios para dar. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿y qué sucedió? Bien, además de lo relatado anteriormente, Dios les dio el árbol del conocimiento del bien y del mal para plantearle una alternativa a la pareja humana. Por haber sido hechos a su imagen, los dotó con libre albedrío, pero no les dio todo su conocimiento, ni tampoco plantó en ambos un carácter incambiable o único, sino que les otorgó la posibilidad de ir formando su propio carácter. Por todo esto era necesaria la posibilidad de decirle no a Dios, tal cual la tuvo el lucero de la mañana. Noten algo más. El Creador podría haberles dado solo el árbol del mal, sabiendo que en todo el alrededor donde moraban y vivían estaba el bien, ya que era todo bueno en gran manera, como lo repiten muchos versículos. Pero aún así, el árbol contenía las dos partes, la ciencia del bien y del mal. La opción hacía a la libertad, no solo de palabra, sino de hecho y en verdad. Al caminar cada día con ellos en presencia física, Dios les había suministrado la información necesaria para decidir, como lo registra el Génesis capítulo 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Claro y concreto. Tal vez podríamos pensar, ¿por qué Dios no les dijo o les mostró exactamente lo que iría a suceder si decidían por el mal? Intento dos respuestas. Primero, podrían haberse asustado, y la idea era la elección por amor, no por temor. Segundo, porque Dios quiere que confiemos en Él. ¿Cuántas veces no te pasó o te pasa lo mismo? Estás tentado a desobedecer y la curiosidad te lleva a dar el paso equivocado. No hay nada malo en la curiosidad. La necesitamos justamente para estudiar la palabra de Dios, para evolucionar, etc. Pero no es buena consejera cuando me lleva a quebrar aquello que está prohibido.
ese es el momento de confiar. Si Cristo lo dice, sigo su camino. Pero a veces me gustaría saber más, meterme en tal lugar, hacer esto o aquello. Total, ¿qué puede pasar? Y allí, justamente cuando este pensamiento se instala en nuestra mente, es donde hay que elegir si confiamos o no en Jesús. Cristo mismo, a lo largo de la vida, muchas veces no nos cuenta toda la película. No nos cuenta todo lo que va a suceder. Si no, no sería fe. Sería creer por lo que va a pasar o no, es decir, por vista, por nuestros sentidos, creencia por sentimiento y no creencia por fe. Allí, en ese momento, cuando estamos frente a la fruta y frente al árbol, se nota si realmente confiamos en aquello que Dios necesariamente nos dijo. Y acá está lo que definitivamente le pasó a Eva y segundos después a Adán. Lo relatamos, ella se acercó, miró, dialogó con la serpiente, respondió lo que Dios le había dicho en cuanto a ese árbol y que no comieran, como está escrito en Génesis 3, 2 y 3, confirmando así que tenía la información necesaria para decidir. Tal vez hasta acá bien, tentación no es pecado. Quizás si Eva lo estaría mirando por televisión, hubiese dicho, hasta ahí nomás, andate. Pero eligió seguir escuchando el discurso seductor. Sus ojos se clavaron en el árbol, el gusto de la hermosa fruta la hechizó, ya cada vez más dispuesta al engaño, inclinándose más. El árbol entonces ya no era tal, sino que era un desafío para su codicia. Y en el último suspiro de curiosidad y atención al discurso, la serpiente la hizo dudar de su Dios. Por ende, confió más en las astucias del animal hasta ese momento alado, que pronto se arrastraría sobre la tierra. Mitad cierto, mitad mentira. Así es el engaño. Así se presentó disfrazado de fruta. Así se nos sigue presentando hoy en día. La tentación siempre apela a los sentidos, siempre apela al gusto. Si no, no habría pecado. ¿Te das cuenta? ¿Y qué decir de Adán? Alguno una vez me dijo, y bueno, fue fiel en las buenas y las malas. Sí, relativamente cierto. Fue fiel a Eva, pero no fue fiel a Dios. Cuando nos toca elegir, aún en la intimidad del matrimonio, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, tal cual reza un versículo conocido. De repente se vieron desnudos, como siempre estuvieron, pero ya sin la luz celestial que hacía de ropa y alumbraba sus cuerpos. Claro, habían perdido la pureza, la inocencia, y comenzaron a experimentar la ciencia del mal en sus cuerpos y en sus mentes. Así que rápidamente ambos cosieron hojas de higueras, se hicieron delantales y se escondieron de la presencia de Dios. Dios, una vez más, tuvo razón. Era otra clase de conocimiento, lamentable y triste para todos. ¿Y qué significa coserse hojas de higuera en nuestros días? Adán, Eva, el hombre actual, vos, yo, rápidamente, ante una situación equivocada, impulsamos la teoría de la compensación. ¿Qué es esto? Fácil. Me porté mal, hago algo a cambio. Y lamentablemente este fue y es el pensamiento rector que nos induce necesariamente a la compensación. Algo así como una mente comercial. Sí, es cierto, el mundo se mueve así, y nosotros al participar en él, al trabajar, estudiar, comprar, vender, caminar, nos acostumbramos de esa manera y trasladamos lamentablemente este patrón cultural, comercial y universal, porque le pasa a todo ser humano que habita en la tierra, al cristianismo y, lo que es aún peor, a la relación con Cristo y con nuestros semejantes. No es otra cosa
que buscar enjuagar nuestras culpas a través de un acto correcto o bueno. Nos cosemos y tapamos con hojas de higueras cuando, por ejemplo, ir a la iglesia, hacer el bien a otros, liderar alguna actividad religiosa, cantar, dar ofrendas, nacen de la más íntima actitud de compensación desde el interior de mi ser. Y peor aún, cuando buscamos también un reconocimiento público. Muchas cosas se hacen porque estamos en el montón, pocas cosas donde la gente no nos ve. Solo Dios conoce exactamente nuestras intenciones, a veces ni siquiera nosotros. A esta altura del desarrollo vale aclarar algo muy importante. El Rey de la creación puso a la pareja al tanto de las implicaciones de su libre y real decisión antes de que ellos la hicieran, y les hizo saber que los resultados a obtener se deberían exclusivamente a las consecuencias naturales de dicha elección y no a la venganza divina. Adán y Eva no fueron castigados, atento con esto, sino que Dios describió las consecuencias de sus infidelidades, siendo de aquí en más, tanto en la preñez de ella como el trabajo en él y la tierra, el dolor y el sufrimiento como el nuevo patrón de ambiente terrenal. Dios nunca evitó que esto sucediera, esto es libertad. Por eso tuvo razón. Abrieron sus ojos a otro tipo de conocimiento, que Él siempre quiso proteger, pero nunca negando la posibilidad de dar a elegir. Es más, Dios pudo haber abortado la creación y crear nuevamente otra pareja, pero esto hubiese sido egoísmo de su parte, y el egoísmo no tiene parte en el carácter de Dios. Nosotros necesitamos comprender y experimentar, para bien o para mal, el resultado de nuestras decisiones, o no seremos verdaderamente libres. Somos perdonados, pero el dolor sigue. Tratar con estas consecuencias es parte de nuestro propio crecimiento espiritual y de experimentar nuestra propia justicia humana. Hacemos lo que somos y es responsabilidad que cosechemos aquello que hemos sembrado para nuestro aprendizaje mientras sigamos peregrinando en esta tierra. Aunque incluso Dios se encarga de atenuar por amor mucho de nuestro dolor y nuestro sufrimiento y lo corta necesariamente a su voluntad. Pero Dios nunca castiga, nos ama inmensurablemente. Por eso nos deja vivir con la dicha o desdicha de nuestras elecciones. Esto sí es disciplina. Es amor, pero también es justicia. ¿Y qué Dios de amor? En lugar de castigarlos, les hizo pieles, como dice en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Les habló, los tocó, los curó, los salvó otra vez. Ese es el acto inmediato del amor al prójimo que surge en nuestras vidas si estamos con Cristo. Cuando buscas justicia, ¿es a través de tus actos y tu comportamiento religioso? ¿O lo buscas y descansas en la persona de Cristo? ¿Procurás hablar con Jesús desde la mañana temprano? ¿Luego pasás tiempo con Él en tus quehaceres? ¿Le contás qué estás haciendo? ¿Mantenés siempre la comunicación hasta acabar el día? ¿O buscas la facilidad de tu propia fama religiosa? ¿Vivís escondido de Jesús o a su vista? Quiera Dios que acudamos siempre a su voluntad, cuando acertemos para no envanecernos y cuando erramos para no escondernos. Te ama, te espera siempre. Nunca, nunca lo dudes. Quiere ser tu amigo y quiere tener una relación personal contigo. Es mi deseo y mi oración. Amén.